para este viaje. Un huracán se duerme, un huracán se duerme entre tú y yo. Es un viaje más, solo un viaje más. Tu vida es un viaje más, solo un viaje más. La vida es un viaje más, solo un viaje más. Tu vida es un viaje más, solo un viaje más. Tu vida, mi vida, la vida, nuestra vida. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarles y darle la bienvenida a un nuevo capítulo de Actualidad UH a ustedes que están mirándonos en Temuco, Padre Las Casas, Valdivia, La Unión, Osorno, Puerto Montt, Puerto Varas y Yanquihue. Encantadísimo de poder compartir con ustedes este espacio, este programa que siempre nos trae profesionales de la Universidad Austral de Chile con temas que son de actualidad, que son de trascendencia, que son sumamente importantes y que no los podemos dejar pasar teniendo profesionales en la UH que nos pueden hablar de todo aquello, ¿no? Hoy día hemos invitado a la profesora Debbie Guerra, académica del Instituto, escuche bien, de Salud Sexual y Reproductiva de la Universidad Austral de Chile. Pero además, Debbie es vocera de la Red de Mujeres de Valdivia. ¿Cómo puede haber una vocera en Temuco, ¿no es cierto?, en Puerto Montt, en las ciudades intermedias, que las hay, sin duda alguna, que aprovechamos de saludarla también. Bueno, te doy primero la bienvenida, Debbie. Gracias por estar con nosotros aquí en Actualidad UH. Gracias a ustedes por la invitación y la posibilidad de conversar estos temas que son tan relevantes. Debbie, luego del discurso presidencial del 21 de mayo, quedaron varios temas sobre la mesa, sin duda alguna, especialmente para las mujeres, algunos de los cuales se vienen discutiendo hace ya bastante tiempo, como por ejemplo el tema del aborto. Sí. Que hoy día, en estos días en que nosotros estamos haciendo esta grabación, sin duda que es un tema del que se habla mucho. Ha habido incluso algunas protestas, dicen que se ha querido politizar, en fin, en una marcha que hubo por ahí de más de 200 mujeres gorditas, ¿no es cierto?, con pancartas. Y globos. Y globos, en fin. Así es que, gorditas digo de mamá, sí, porque hoy día en Chile la mayoría somos gorditos. Sí. Estamos ya, incluso algunos no en sobrepeso, sino en obesidad 1, obesidad 2, en fin. Terrible, mejor no hablar no de hablemos de eso, no es el tema hoy día. ¿Cuál es la postura que tiene sobre legislar en este tema en particular? Ya, esta es mi opinión personal. Ajá. Y creo también representar a las mujeres feministas de la ciudad de Valdivia. Ajá. Creemos que, creo que es un tema fundamental y que era importante y en ese sentido yo valoro el anuncio presidencial en términos de abrir el debate, porque eso es lo que se planteó, ¿no? Abrir el debate. Y fundamentalmente porque la penalización del aborto terapéutico, porque eso es lo que tenemos, es fundamentalmente mantener la tutela ética, jurídica, sobre las mujeres en Chile en relación a cuestiones reproductivas que son de nuestra propia decisión. Entonces creo que es importante porque llegó el momento, en el mundo hay 5 países que tienen penalizado el aborto terapéutico y uno de esos 5 países es el nuestro. Entonces estamos bastante atrás. ¿Qué aspectos y qué actores, crees tú, Debbie, son los que se deben considerar en este debate en particular? Voy a hacer mención a algo que escuché en un programa de televisión, al diputado, el joven diputado, que no recuerdo su nombre. Nos vamos a recordar. Ya. Está Camila, está Boric y está Giorgio Jackson. Giorgio Jackson. Entonces Giorgio Estuvo Jackson. aquí. Ah, sí. Bueno, no en este programa, pero aquí en este canal. Giorgio Jackson hacía referencia a una carta que le mandó su abuela. Ajá. Y fue muy interesante porque su abuela planteaba, y así te voy a responder, estaba espantada porque como 111 hombres van a tomar una decisión sobre el cuerpo de las mujeres y solo, creo que son 19 diputadas.
Entonces yo siento que este es un tema en el cual las mujeres debemos tener un papel importante. Es un problema social, pero es un problema que nos atañe a las mujeres en el momento en que se inicia la menarquia, nuestra primera menstruación y las posibilidades reproductivas. Y ante la posibilidad reproductiva se presenta también la decisión, el derecho a decidir si queremos ejercer la maternidad o no, y cuándo queremos ejercerla, si deseamos ejercerla. Entonces, si tú me preguntas, ¿quiénes deben participar en el debate? Fundamentalmente las mujeres, porque tiene que ver con nuestro cuerpo, nuestros derechos sexuales y reproductivos. En el mismo tema, no lo puse aquí dentro de las preguntas, no lo pusimos en realidad, porque sí. Alejandra Bertrán, que es nuestra productora, se preocupa de hacer una pauta que sea bien rica en cuanto a una batería de preguntas que deje muy, no solo claro el tema, sino que si es necesario abierto. Pero tú nombras que es una tremenda cantidad de hombres respecto de las mujeres. ¿Tú crees en este papel también de ser vocera de las mujeres, de la red de mujeres de Valdivia? Te declaras feminista, sí, también, sí. No es malo ser feminista. Orgullosa. No, en fin. ¿Los hombres debieran estar sí en este debate? Esa es la pregunta. Porque, claro, hay 111 hombres, más o menos 16, 19 mujeres, la mayoría es hombres, pero los hombres deberían excluirse. No, pueden participar en el debate, ¿no? Sí, porque todos los ciudadanos y ciudadanas tenemos el derecho a participar en este debate, pero debemos considerar que la maternidad obligatoria pesa sobre las mujeres. Ajá. No es así como la paternidad obligatoria. Nadie habla aquí de paternidad obligatoria, porque un embarazo no planificado, el efecto va a ser en el cuerpo de las mujeres y la vida de las mujeres. Y debemos considerar algo que es bien importante, que en general cuando uno plantea el tema del aborto, la decisión sobre el aborto, estando de acuerdo con él, es la decisión más difícil que puede tomar una mujer y es la última decisión que tomamos. Ajá. Entonces, es un tema que nos atañe, entonces no se nos puede excluir de la discusión. Y en el fondo, cuando se lleva esto al Parlamento y cuando tú escuchas a los voceros de los movimientos contra el aborto, mal llamados pro vida, porque las mujeres que nos consideramos pro elección no estamos contra la vida, al contrario, porque en un contexto, te voy a explicar, en un contexto donde el aborto está penalizado, no significa que no se realicen abortos. Yo te traía unos datos. 438 mujeres, es una cifra negra porque no hay estadística, abortan diariamente en nuestro país. Y la pregunta es, ¿en qué condiciones abortan? En un país donde está penalizado el aborto, donde no hay procesos de acompañamiento y lo hacen de forma clandestina, arriesgando su vida. Entonces, evidentemente las mujeres que estamos por la legalización del aborto estamos por la vida. Claro. Y por la capacidad de decidir si yo estoy en el momento adecuado en mi vida para asumir la responsabilidad de la maternidad. Entonces, en ese sentido es importante que las mujeres opinemos. ¿Y qué creen ustedes? Haciéndolo legal podría disminuir, por ejemplo, aumentar, mantenerse respecto más o menos de esa cifra oscura. ¿Hay alguna idea? Sí, quisiera aclarar que el proyecto, que lo que mencionó el debate que abrió la presidenta es para la despenalización del aborto terapéutico. No es para la legalización del aborto terapéutico. Son figuras jurídicas distintas. Lo que se quiere y es la despenalización del aborto en ciertas condiciones, en mujeres que han sufrido una violación, en cuanto a la malformación del feto, y la otra es cuando está en peligro la vida de la madre, es en esas condiciones. Si tú me preguntas mi opinión, yo creo que debiéramos no despenalizar el aborto terapéutico, sino legalizar el aborto. Ajá. Esa es mi postura, es un poco más radical. ¿Y las feministas qué dicen?
Bueno, hay algunas que... ¿Hay debate también? Hay al interior? debate al interior, porque esta es una cuestión estratégica. Para algunas es importante que despenalicemos el aborto terapéutico hoy día, porque mujeres en esas 3 condiciones son obligadas a ejercer la maternidad sin desearlo, en situaciones de riesgo, uno arriesgando la vida, otras llevando un feto que va a morir en el momento de nacer o va a sobrevivir pocas horas, con el trauma que significa la muerte de un hijo o una hija, y el otro en el caso de la violación, que es una situación de violencia que ataca no solamente lo físico en la mujer, sino también estamos del espíritu y tu corazón, tu psiquis nos afecta. Entonces, para algunas es importante eso. Y yo estoy de acuerdo con eso, pero a mí lo que me preocupa es que la despenalización del aborto terapéutico cierra las puertas posteriormente a discutir sobre la legalización del aborto. ¿En qué consiste la legalización del aborto? Significa que las mujeres tendrían, aquellas mujeres que sienten la necesidad de abortar, porque no es para todas las mujeres, no es una imposición, como se piensa, que aquellas mujeres que optan por el aborto, dadas ciertas condiciones en su vida personal, tengan el acompañamiento, porque es una experiencia traumática, que tengan seguimiento en términos del control de su fecundidad, para que no se vean expuestas nuevamente a esta situación. Y también la legalización del aborto podría permitir el trabajo, abrir la educación en una sexualidad plena y responsable. Okay. Entonces es mucho más, es como abrir a la posibilidad de que tú puedas ejercer tu sexualidad alcanzando el máximo potencial, que es la felicidad, y que sea en condiciones seguras, y que sea en condiciones en las cuales tú, ante cualquier accidente, porque los accidentes pasan, puedas tener la posibilidad de tener la decisión. Ahí hay muchas posibilidades cuando uno no quiere cuando se siente que no puede asumir la maternidad. Una de ellas es la adopción, que es un problema bastante complejo en Chile, y el otro es el aborto. Entonces, no sé si tú te das cuenta de un problema mucho más complejo que solamente despenalizar. Despenalizar significa eliminar la sanción o la punición a aquellas mujeres que la sanción, se me olvida cuánto es, pero la sanción, el Código Penal sanciona con prisión de 3 a 5 años a las mujeres que son acusadas de haber inducido un aborto, y a aquellos que la acompañan. Eso es lo que la propuesta de la presidenta, lo voy a decir así a la discusión, es despenalizar sacar del Código Penal esa punición, ese castigo, pero no abre a la posibilidad de ejercer esto como un derecho. Okay. ¿Ya? Queda no claro. sé si queda claro. Sí, queda claro. Sí. Cambiamos un poquito de tema, pero queda muy claro, sin duda alguna, que es así. Y qué bueno que nos aclares tú también de qué se trata, ¿eh? Sí. Que es un tema que no hay que dejar de hablar. Se ha hablado de un ministerio de la mujer también. ¿Crees tú que habrá beneficios, y si los hubiere, cuáles dentro de la implementación de un ministerio de la mujer? También lo anunció la presidenta Bachelet. Sí, creo que debo hacer un poco de historia. En la dictadura militar, cuando las mujeres nos organizamos y trabajamos por el cambio, uno de los sueños de las mujeres era la creación del Ministerio de la Mujer. Ajá. Esa era una de nuestras propuestas. Hace muchos años. Hace muchos años. Claro. Y muchas de nosotras sentimos que en estas transacciones que hubo que hacer, las mujeres perdimos y quedamos con un Servicio Nacional de la Mujer. ¿Cuál es el problema del Servicio Nacional de la Mujer? Es que no tiene presupuesto propio. Claro.
Y ahí te respondo a tu pregunta. Un Ministerio de la Mujer es un reconocimiento simbólico a que en Chile existen todavía desigualdades y que debemos trabajar para solucionar esas desigualdades. ¿Ya? O sea, no tendría un gran poder entonces. Debiera tener poder porque acá, a diferencia del Servicio Nacional de la Mujer, un ministerio tiene recursos propios, puede administrar su presupuesto. Perfecto. Hoy día la directora del CERNAM tiene que negociar con los distintos ministerios, pidiendo presupuesto. Bueno, eso es por una parte. Entonces yo creo que es un reconocimiento a la lucha de las mujeres, que es un reconocimiento simbólico, a que necesitamos mejorar la situación de desigualdad entre hombres y mujeres en Chile en cuanto a oportunidades y el reconocimiento a la diferencia sexual. Sin embargo, reconociendo todos esos aspectos, también hay elementos que nos preocupan como mujeres. Porque hay algo que se llama, que las mujeres tenemos harta historia en esto, y algo que hemos llamado los guetos femeninos. Que el Ministerio de la Mujer, con un Ministerio de la Mujer corremos el riesgo que las problemáticas de las mujeres queden reducidas a este ministerio y que se convierta en un gueto. Ese es el lugar donde se discuten las políticas acerca de las mujeres. Y las mujeres tenemos problemas económicos, sociales, políticos y que deben ser manejados a través de todos los ministerios. Entonces lo que nos preocupa es la guetización de las problemáticas asociadas a lo femenino. Eso por una parte. Y lo otro que nos preocupa es que Chile, como es signatario de muchas convenciones internacionales, en las últimas convenciones internacionales se ha establecido la necesidad de la transversalización de género. Es decir, que todas las políticas públicas del Ministerio de Defensa, del Ministerio de Economía, del Ministerio de Trabajo, transversalicen el género. Entonces corremos el riesgo de que la transversalización se quede en el Ministerio de la Mujer y que no haya una transversalización en todas las políticas públicas. No sé si me entienden. Cuando tú estás hablando, la gente que mira dice, ¿y entonces por qué no hay un ministerio del hombre, un ministerio para los niños, etcétera, etcétera? Podría perfectamente pensarse aquello y también serían una especie de gueto, como tú lo dices. Sí, ese es el problema de crear ministerios específicos. Entonces lo que vamos a tener que resguardar, especialmente las mujeres, es que no se convierta en ese gueto, porque parece que la decisión está tomada, y que tenga este ministerio la posibilidad de transversalizar todas las políticas públicas en Chile, desde dónde se construye el camino, cómo se construye el camino, o cómo se construye un edificio, o en el tema de salud. Entonces, ese es el problema. Y si tú me dijeras por qué en un ministerio de hombres, yo diría, y aquí me voy a poner un poco radical, aquí voy a defender. Sobran los lugares donde están los hombres, porque la política y las políticas públicas han sido pensadas desde lo masculino para lo masculino. Entonces el mundo ha girado en torno al hombre. Y esa mirada de, si tú me quieres, podemos discutirlo, eso es desde una masculinidad hegemónica, reconozco eso, pero que han quedado subordinadas otras masculinidades. Pero yo no me opondría a un ministerio de hombres, pero están en todas partes. Ok, bien. Buena la aclaración. Pero sigamos hablando de mujeres, porque para eso te invitamos. Nos interesa sobremanera que estos temas los hable gente que trabaja todos los días en esto, como es tu caso. A tu modo de ver, ¿cuáles son las situaciones o aspectos que hoy día, problemas, situaciones negativas que afectan mayormente a la mujer de nuestra sociedad? Ya. Yo creo que para responder esa pregunta también tenemos que recorrer un poco la historia y yo soy la primera en reconocer y debemos reconocer que las mujeres hemos avanzado, que no tenemos la misma situación que a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, y que esas no han sido concesiones gratuitas,
y que las mujeres hemos luchado por lograr esos avances. Entonces, las mujeres estamos en distintos ámbitos, estamos en la universidad, estamos en el mundo laboral, etc. Pero persisten desigualdades. Y yo creo que esas desigualdades uno las puede observar en el ámbito laboral, por ejemplo, donde todavía persiste lo que llamamos una segregación laboral, donde las mujeres nos incorporamos al mundo laboral. Hay un dato importante, ayer escuché en las noticias que, que Chile bajó al puesto 138 en relación a la presencia de las mujeres en la fuerza laboral. Eso es importante considerarlo. Los avances, a veces hay retroceso. Y la pregunta, ya que estoy hablando del tema laboral, la pregunta es, las mujeres ingresan al mercado laboral. ¿Dónde ingresan? ¿A qué trabajos tienen? Ese es, ¿dónde ingresa y cuáles son las recompensas materiales y simbólicas en relación a ese trabajo? ¿Dónde estamos las mujeres? Estamos en trabajos que reproducen. La mayoría de nosotras estamos en trabajos que reproducen nuestras responsabilidades familiares, en el ámbito de la salud, en el ámbito de la crianza y la educación de los niños. Y si tú observas, existe esos ámbitos laborales tienen menos recompensas materiales que estar en el mundo de la producción del cobre, por ejemplo. Un profesor o profesora, que es un ámbito asociado a lo doméstico, a lo femenino, en términos simbólicos, gana menos que un trabajador en el cobre. Y a veces, ¿no? Si uno puede, eso es por una parte. La segregación laboral, porque hay lo que se ha conocido, lo que los estudios dicen es que las mujeres tenemos un techo de vidrio, es como una pared invisible que no nos deja ingresar a otro tipo de labores o que no nos deja avanzar en nuestras carreras profesionales. Y lo otro es que las mujeres accedemos al mundo laboral en un momento de precarización del mundo laboral. Entonces entramos a situaciones de trabajo precarias, sin muchos derechos laborales y con una brecha salarial impresionante. En el mundo profesional, la brecha salarial entre dos profesionales que tienen las mismas labores, la misma formación y tienen las mismas tareas es de 60, los hombres ganan las mujeres ganamos, lo voy a poner así, un 40% más que un colega en nuestra misma situación. ¿Por qué se lo da? Porque hay mecanismos invisibles. Ese es un ámbito. El ámbito de la representación política, quizá está evidente con la primero. Hay una mayoría de los hombres toman las decisiones en este país. Tenemos una presidenta que es un gran avance, pero mira a su equipo y mira dónde están los hombres y qué decisiones están tomando los hombres. Cuando haya una ministra de Hacienda, nosotras podremos decir ha habido algún cambio. Cuando haya una paridad en el Congreso, habremos alcanzado algunos cambios. La participación política. Y otro tema que, perdone que me alargue, pero creo que es importante, otro tema donde se muestra que no hemos avanzado es el tema de la violencia contra las mujeres y las niñas. Yo te quería preguntar justamente eso, porque te escucho y en lo social formal, si tú quieres, es donde se da todo lo que me cuentas. Y la pregunta que me nace, que también no está aquí, pero creo que es importante, es esta. ¿Cómo ven ustedes hoy día, las mujeres, ustedes que tienen estudios, que se manejan, que trabajan diariamente, como lo dije hace un rato, en estos temas, en el fondo, de conseguir para la mujer lo que ustedes creen que es necesario y que es fundamental? Pero lo otro es lo informal. ¿El hombre está respetando a la mujer socialmente? ¿Está dándole el lugar que se merece? Te lo pongo un ejemplo muy claro. Un hombre un periodista, que me ha tocado verlo en la televisión. Entonces estaba por un tema muy importante la invitada, porque es una profesional destacada, en fin, y le dice qué bonitos ojos tienes. Entonces la lleva a un ámbito
de verla como como un objeto. O como un objeto, sí. Cuando tú le dices eso a la mujer, la ves como un objeto. Sí. Según mi punto de vista, es una falta de respeto tremenda, ¿no es cierto? Porque se está considerando aquello y no por lo otro, que es lo más importante y lo que hay que, claro, respetar, pero el respeto primero viene por cómo yo te veo a ti. Entonces, en lo informal, en el trato diario, ¿el hombre ha avanzado en el respeto hacia la mujer? Yo no, yo creo que, bueno, yo creo que hay esperanza en los hombres jóvenes. Ese es, aunque vemos que muchos hombres jóvenes reproducen prácticas patriarcales con respecto a las mujeres. Y yo creo... Lo que el niño ve, el niño hace. Lo que ve en los medios de comunicación, donde se nos falta el respeto, se nos trata indignamente, se nos reduce la calidad de objeto. No hemos hablado ni de la publicidad todavía. Claro, yo hoy día en clase les decía a unos estudiantes, hablando de otro tema, me recordé que iba manejando y escuché en la radio sobre un champú para hombres y por qué sigues usando el champú para mujeres. Y yo me pregunté, ¿será que el pelo sea distinto? ¿Y por qué le tengo que marcar al hombre? ¿Por qué lo tengo que cuestionar si usa champú para mujeres? ¿Qué es lo malo? Entonces tú en la publicidad, bueno, eso es algo suave con respecto a otros aspectos. Pero yo creo que en la vida cotidiana las mujeres vivimos bastante violencia, no física necesariamente, pero sí hay violencia física y violencia simbólica, donde nos ponen en un lugar, nos hacen sentirnos inferiores y te descolocan. Es como decirte, yo sé que para algunos hombres nosotras somos como intrusas, porque entramos a un mundo que era propio y entramos a este mundo. Y en ese sentido voy a responder tu pregunta. Yo creo que los hombres tienen que avanzar. Nosotras hemos avanzado, llevamos más de un siglo pensando estos temas y los hombres no han cuestionado su construcción de su masculinidad. Pero yo también siento que se sienten amenazados. Dices tú. Yo creo que deben sentirse amenazados y que muchas veces esta forma de actuar violenta es como para decir, yo tengo el control, aquí el que manda soy yo. Porque y eso significa que los hombres tienen que empezar a cuestionar la construcción de su masculinidad. ¿Y qué sería lo mejor entonces? Porque me imagino, debe ocurrir en muchos matrimonios, por ejemplo los matrimonios, que el respeto del hombre hacia la mujer y de la mujer hacia el hombre son iguales. Y eso es construir, ¿no? Sí. Y eso es construir positivamente. Pero me da la impresión, por lo que tú me cuentas, que eso, claro, ocurre, pero debe ser un porcentaje ínfimo. Yo creo que pasa en las parejas más jóvenes o en parejas que han hecho la reflexión sobre el tema. Yo creo que hay que ponerse a reflexionar. ¿En el lugar del otro? Y ponerse en el lugar del otro y también pensar qué tipo de masculinidad en el caso del hombre estoy ejerciendo yo. Yo me pregunto lo mismo en relación a mi feminidad y me pregunto permanentemente cuando estoy haciendo clases, cuando me relaciono con otras personas, en cómo estoy reproduciendo yo la lógica patriarcal androcéntrica, porque la reproducimos hombres y mujeres. Esta no es una responsabilidad exclusiva de los hombres. Hombres y mujeres reproducimos una lógica de subordinación a lo femenino. Ayer en la universidad tuvimos un conversatorio con los candidatos a rector sobre el tema de género y la sala estaba vacía. Estábamos los que habíamos organizado y las personas que apoyaban a los candidatos, a los distintos candidatos, pero no estaban las otras. Y la pregunta que alguien nos hizo y la que nosotras nos hacemos, ¿por qué no estamos? ¿Y por qué no está? Y yo sé por qué no están los hombres, porque los hombres sienten que este es un tema de mujeres, claro. Pero no es un tema de mujeres porque estamos en relación. Claro. Y tenemos que ver cómo construimos relaciones sociales más humanas, más solidarias, más recíprocas, más iguales. Y es un tema que no solamente nos afecta a hombres y mujeres, porque esta relación se reproduce en la relación que tenemos con los niños y las niñas,
con aquellos otros y otras que son diferentes, que tienen una orientación del deseo distinta a la nuestra, o que son parte de los pueblos originarios. Y si tú te das cuenta, yo en realidad siento que vivimos en una sociedad que reproduce la violencia en toda su estructura. Una parte de esa violencia es la violencia contra las mujeres y las niñas, que es la que me toca personalmente, porque yo y mis compañeras, mujeres, la vivimos cotidianamente. Probablemente no vivimos violencia, algunas somos afortunadas y no vivimos violencia física o simbólica o económica al interior de nuestras parejas. Pero sí la vivimos en lo cotidiano, en el agarrón en la micro, o en la calle, o en un piropo desubicado, o esto mismo que tú decías, estamos conversando de algo importante y tú te refieres a mi pañuelo, a mi saro, a mi corporalidad. Es un buen ejemplo del cuestionamiento que se hacen a la presidenta, por ejemplo, que son bastante machistas, diría yo, porque uno la puede cuestionar en términos de su ideología, en términos de sus propuestas políticas, porque ese es su rol, pero no la puedo cuestionar en términos personales de cómo se ve, cómo se viste, cómo está el pelo, etcétera, porque la saco de su lugar. Y esa es una forma de ejercer violencia, porque te saco de tu lugar, poniéndote en el lugar que yo me pienso que los hombres piensan que debemos estar, usando, descalificándote o haciéndote un piropo desubicado. Entonces es súper complejo. Mira, yo creo que es muy, muy complejo. Pero qué bueno que lo conversemos. Sí, ¿Ah? ponerlo en el debate. Porque claro, porque el respeto, ya recién lo decíamos, el respeto va y viene. Y va y viene. En la pareja, en la relación laboral, de amistad o lo que sea. Sí. Es siempre igual, ¿no? Lo que pedimos las mujeres, quizás una sola palabra, lo que estamos pidiendo es que ustedes nos acepten como interlocutoras válidas, que nos den un estatus en términos de que somos iguales, que podemos ser tan inteligentes o más o menos sí, como ustedes, claro. pero que nos den la posibilidad de decidir, que no nos, por ejemplo, que no nos remitan a temas que ustedes piensan que son de mujeres. Nosotras podemos opinar sobre temas militares, como lo hizo podemos opinar sobre economía, podemos opinar sobre todos los temas porque estamos en el mundo. Claro. Y tenemos una perspectiva diferente y lo único que estamos pidiendo es incorporar esta perspectiva y que nos den el estatus de interlocutoras válidas, iguales, pactantes. Eso es. Ok. Bueno, yo la verdad es que estoy contento de conversar contigo porque creo lo mismo, que la mujer hay que respetarla en todo lo que vale, en cada instante. Sí. Yo lo practico en mi vida diaria permanentemente, pero por eso puse el ejemplo hace un rato, ¿no? Cuando se fijan en tu corporalidad. No quise decir que muchos hombres miran a las mujeres como un pedazo de carne, no lo quise decir, lo menciono, pero es así. Pero porque es fuerte, realmente es muy fuerte, pero es así. ¿Sabe que es importante nombrar? Porque al nombrar y decir, visibilizamos. Sí. Porque cuando no lo verbalizamos, no lo nombramos, sí, queda ahí invisibilizado y actuando perversamente porque se sigue reproduciendo. Entonces, si tú dices, lo ves como un pedazo de carne, a la gente le queda clarito. Le choca, sí, pero es así. Choca, sí, claro, sin duda alguna. ¿Lo dijimos? Lo dijimos. Lo dijimos. Hace unas semanas realizaron en la Universidad Austral de Chile un seminario sobre género y violencia. Cuéntanos de los puntos que se abordaron allí. Ya, estoy muy contenta con ese seminario porque tuve la suerte de participar. Fue una actividad que se realizó junto con la Dirección de Asuntos Estudiantiles y fue un momento en el cual aquellos y aquellas que hemos trabajado el tema cedimos el espacio a los nuevos y las nuevas profesionales. Okay. Y entonces fue un espacio, un seminario, donde nuestros titulados y tituladas presentaron sus trabajos de investigación, sus tesis de grado en relación al tema de la violencia. Y ahí se abordaron varios temas. Se abordó el tema de
el tema era violencia y género, Sí. y se habló el tema de la representación de lo masculino y lo femenino en el mundo mapuche, que es muy importante para nuestra región. Se abordó el tema de la construcción de las masculinidades en estudiantes universitarios, pero que nos dio bastantes claves para comprender cómo los hombres jóvenes hoy día construyen su masculinidad. Se habló también de cómo las mujeres logran salir de situaciones de violencia conyugal o violencia de pareja, y qué es lo que las hace, cómo ellas logran, porque damos bastante cuenta de qué es lo que significa vivir en violencia. Ahora la idea es qué es lo que lleva a una mujer a tomar la decisión, ese acto, ese switch, ese momento en el que la mujer decide denunciar. En el momento en que decide, corto con esto, yo merezco algo mejor. Entonces esa tesis se llamaba Alzando la Voz, y se habló también sobre el feminicidio, el concepto de feminicidio y el feminicidio en la legislación chilena, que no es feminicidio sino es femicidio, y estuvo una abogada en la Universidad Diego Portales. ¿Cómo le tenemos que decir? Feminicidio. Feminicidio. Sí, Okay. porque cuando la palabra viene del inglés, pero cuando se traduce al español, femicidio significa homicidio de mujeres. Pero lo que el feminicidio, si queremos significar que es el asesinato de mujeres por el hecho de ser mujeres. Okay. ¿Ya? Bueno, quizás es importante recalcar además, Debbie, que cuando se habla de estos tópicos, no solamente es violencia contra la mujer, porque los hombres también sufren violencia, sin duda alguna, por parte de la pareja, o sea, por parte de la mujer. Y nos referimos a todos los tipos de violencia. Perdón. Es tiempo de... Sí, te acepto un poquito de agua. Muchas gracias. Es tiempo de resfríos y de todo eso, ¿no? Sí. Ya, me sirvió. Ya, qué bueno, qué bueno. Entonces, ¿cómo ves tú esto en la sociedad de hoy? El hombre denuncia menos. Bueno, y la pregunta sería, ¿por qué el hombre denuncia menos? Ok. Y el hombre denuncia menos. Bueno, primero debo decir que hay una mayor cantidad, esto no es una competencia, pero por la lógica patriarcal de nuestra sociedad hay mayor violencia contra las mujeres dentro de las parejas. Pero existe algo que llamamos la violencia cruzada, ya que es la violencia que se da entre los dos integrantes de la pareja. ¿Por qué el hombre denuncia menos? Quizá el hombre denuncia menos porque le da vergüenza. Porque si denuncia que es maltratado por sus mujeres, significa es acercado a lo femenino y pierde atributos de masculinidad delante de sus pares y delante de otras mujeres. Y ahí nuevamente funciona esta lógica de género, en el cual el hombre hay mandatos: ser heterosexual, ser valiente, ser fuerte, ser el que manda en la pareja, tener el control. Y si tú pierdes el control, el hombre se siente disminuido y empieza bueno, yo creo que hay conceptos en Chile, así como dijimos lo de la carne, podemos decir que hay otros conceptos que se refieren a hombres feminizados, que pierden estatus en relación a su masculinidad. Por ejemplo, un hombre que trabaja en su casa o que es mandado por su mujer, los llaman macabeos, ¿no? Sí. Entonces hay muchos hombres, y perdona que lo trivialice así, pero hay muchos hombres que no denuncian porque tienen el mandato de la masculinidad y tener que aparentar. Y hay muchos hombres como mujeres que aparentamos que no sufrimos violencia, porque significa menoscabar. Pero debo hacer la salvedad, y esto es importante, que los hombres, ahí se da un ejercicio de violencia, pero no es una violencia por el hecho de ser hombre, como en el caso de las mujeres, que es una violencia específica por el ser mujeres y porque está en una situación de subordinación. El hombre no está subordinado.
Y porque exactamente, porque se controla el hombre. Si hay violencia, como hay violencia contra los niños, contra los pueblos originarios, contra, bueno, la violencia contra transexuales y homosexuales y transgénero también se define como una violencia de género, porque específicamente por lo que es esa persona. No sé si me, no sé, es un poco complejo, pero no sé si me entiendes. Así que reconozco que hay violencia contra los hombres. Pero el problema es que no es una violencia de género y que y la pregunta es ¿por qué no denuncian? Porque debieran denunciar. Tú hace un rato nombraste que hay mucha confianza en los jóvenes que pueden cambiar esto. ¿Ah? Cuéntanos, ¿cómo se aborda el tema del género? ¿Cómo? Voy a marcar, tómame a mí nomás. ¿Ya? ¿Listo? Hace un rato tú hablabas acerca de los jóvenes y cómo ellos pudieran cambiar esto. ¿Cómo se aborda el tema del género de parte de la juventud universitaria, en la comunidad universitaria? Es una pregunta compleja, porque institucionalmente yo diría que no se aborda y que hay estos esfuerzos aislados, como el del seminario, en la Escuela de Salud Sexual y Reproductiva, es parte del currículum, y eso es bien importante porque es la única escuela de obstetricia y puericultura en Chile que uno de sus ejes es el tema de salud sexual y reproductiva y el género. Por lo tanto, es transversal, o debiera ser transversal. Los jóvenes, yo creo que hay una diferencia entre los hombres y las mujeres. Las mujeres tenemos dificultades para acercarnos al tema de género y tomar conciencia de género. Porque tenemos la ilusión, como diría Julieta Kirkwood, una ilusión de que somos iguales. Y solamente el hecho de que yo les diga no somos tan iguales como creemos que somos, significa, es como ellas sienten como que un cuestionamiento personal y no lo entienden como una cuestión estructural. Porque esto no es solo personal, es estructural. Ese es el problema, por eso estamos peleando por un cambio de estructura, ¿no? Que va a implicar un cambio personal, obviamente. Entonces allí a las chicas les cuesta entender que no somos iguales en derechos y oportunidades. Somos iguales en capacidad, en oportunidad, en expectativa, pero en oportunidades no somos iguales. Por lo tanto, cuesta hacer sentido de esto, por una parte. Hay otras chicas que a partir de sus experiencias personales, especialmente experiencias de violencia, empiezan a tomar conciencia de esta situación y en la universidad hay varios colectivos de mujeres jóvenes. ¿Ya? Los hombres, es interesante porque hay hombres que reproducen la lógica patriarcal sin ningún cuestionamiento. Pero hay muchos otros hombres jóvenes que tienen como el bicho, este bichito, es como esta idea de que hay algo que está mal en esto. Y esos hombres son bien importantes porque nos permiten, son solidarios con nosotras, asumen tareas de protección de sus compañeras. Y estoy pensando en algo que no puedo relatarte por un tema de confidencialidad, en una situación de violencia, donde los compañeros actúan como los primeros que reclaman por una situación de injusticia o de violencia contra una compañera. Entonces, en ese sentido creo, pero no hay nada así todavía, y por eso estamos organizadas algunas mujeres en la universidad en torno a una comisión de género, tratando de visibilizar el tema y aprovechar a estos jóvenes que pueden ser nuestros aliados. Entonces, es como de todo. Yo tengo expectativas en ello, pero tenemos que incidir y tenemos que informar y tenemos que desmitificar, porque si tú te das cuenta, yo no soy una feminista rabiosa que vengo a atacarte, ¿no? Y que estoy en contra de los hombres. Entonces tenemos que hacer mucho trabajo y eso es muy agotador de desmitificación. Te pregunto una última cuestión.
tú me hablas de estructura, que está en la estructura de la sociedad, que es así, o se observa de esa manera durante mucho tiempo, pero ¿no será que los hombres muchas veces no nos damos el tiempo siquiera de ponernos a pensar unos minutitos nada más en cuál es el rol que debemos adoptar respecto de la mujer, incluyendo mucho de lo que tú has dicho el día de hoy, como que no nos damos el tiempo siquiera para, reitero, para decir, oye, o sea, yo estoy cierto que la gente que está mirando ahora, hay que se ha quedado pegada en este tema, ha entendido muy bien, sin duda, y creo que le va a servir, particularmente a los hombres que nos pueden estar mirando, y por qué no a las mujeres. Bueno. Eso está dentro nuestro, está en la estructura social, o definitivamente es de no darse el tiempo para pensar y decir, ok, necesito un cambio respecto a la mujer. Sí. Necesito respetarla, necesito ver que es tan capaz como yo, o mucho más, o un poco menos, como tú también lo mencionabas. Yo creo que uno es negarse a la posibilidad de que es posible hacer un cambio en las relaciones y de que hay algunos autores de la masculinidad hablan de que los hombres tienen algo, él lo llama el dividendo patriarcal, que es lo que significa ser un hombre en esta sociedad y las ganancias que tienes por ser un hombre en esta sociedad. Y en ese sentido muchos hombres no están dispuestos a ceder algunos de sus privilegios, por una parte. Pero la otra pregunta que yo me haría es ¿por qué los hombres no se dan ese tiempo? Uno, porque no quieren renunciar a este dividendo patriarcal, a lo que les significa ser hombre, pero también es porque probablemente no han tenido la posibilidad, porque la lógica de género que le da, que nos construye en forma diferencial de lo masculino y lo femenino y que plantea la asimetría, la desigualdad entre ustedes, se reproduce a través de las prácticas de crianza, de socialización, a través de los medios de comunicación. Y uno de los problemas es que en la práctica de socialización, hoy día no tanto, porque hay más gente, estamos más conscientes de esto, estos no son temas que a los hombres no se les enseña a mirarse a sí mismos, a expresar sus emociones. Yo les decía a mi estudiante hoy día, a conversar sobre lo que significa ser hombre hoy día en el mundo de hoy. Porque la experiencia de ser hombre tampoco es tan... Hay ganancia y dividendo patriarcal, evidentemente, pero también es una experiencia dolorosa. Porque los hombres construyen su masculinidad en un contexto en el que tienen que estar probando permanentemente que son hombres. Porque si no lo pruebas, eres feminizado. Y como lo femenino está subordinado y no tiene el mismo valor, tienen un terror horrible. Perdona que yo no soy hombre, no tengo la experiencia, pero así lo plantean los teóricos de la masculinidad y los hombres con los que conversamos. Y no conversan de lo que significa ser hombre hoy día y el mandato de la masculinidad hegemónica hoy día. Claro. Las exigencias que tienen son tremendas. Ser hombre, ser importante, ser valiente, ser fuerte, ser exitoso, ser buen mozo, ser atlético. Nosotras tenemos otros mandatos y nadie puede cumplir con esos mandatos. Entonces, mucha de la violencia de los hombres contra las mujeres y contra otros hombres que no cumplen esos mandatos, estos chistes, el hombre feminizado, el macabeo, el niñita, son formas de decir, yo tengo que ser hombre, tengo que cumplir con este mandato y no lo cumplo. Y si no lo cumplo, ejerzo violencia. Entonces, los hombres yo creo que debieran darse la oportunidad de juntarse. Porque yo creo que la experiencia de lo masculino es muy distinta a la experiencia de lo femenino. Y yo creo que hay un primer momento. Y las mujeres tenemos mucho más avanzado. Porque nosotras nos juntamos a conversar acerca de lo que es la experiencia de lo femenino hace más de 100 años atrás. Les llevamos harta ventaja. Pero es el momento en que piensen. Porque, ¿cuál es el hombre que ustedes quieren ser?
como nosotros nos preguntamos qué tipo de mujeres queremos ser. ¿Quiero ejercer la maternidad obligatoria? ¿Quiero reproducir el rol de lo doméstico? ¿O tener la libertad de decir, ¿sabes qué? Sí, yo quiero quedarme en la casa, cuidando a mis hijos y no sentirme culpable porque no estoy en el mundo de lo público, o sintiendo que esta decisión me coarta y no voy a tener las mismas oportunidades que los hombres, no tengo derecho a salud, no tengo derecho a jubilación por un trabajo, por mi opción. No sé si me entiende. Es complejo, pero yo creo, y es importante, porque tiene que ver cómo criamos. La única esperanza que tenemos, uno, es hacer este cambio personal. Y yo quisiera terminar con lo que decía Julieta Kirkwood, que es una socióloga, así como muchos otros sociólogos importantes en Chile. Hay una socióloga muy importante que nos mostró el camino, que es como una... Y las mujeres debemos reconocer a nuestras antecesoras, a las que nos formaron. Julieta Kirkwood decía, reproduciendo las voces de otras mujeres, lo personal es político y lo político es personal. Yo estoy hablando del cambio de estructura, pero implica también un cambio personal. Y mi cambio personal, claro que nos va a hacer mover las estructuras. Crío a mis hijos y mis hijas de forma diferencial. Trato a las personas que vienen en forma igualitaria, reconozco, le doy el rol de pactante, porque al final todo esto se trata, las mujeres queremos ser iguales en oportunidad y derecho, queremos tener la posibilidad de ejercer nuestros derechos, pero no en contra de los derechos de los hombres. Y queremos una sociedad que sea más democrática, más justa, y que los hombres y las mujeres, cualquiera sean nuestras características, cualquiera, tengamos la posibilidad de ser felices, y eso es lo único que queremos, ser felices, vivir en una sociedad sin violencia, donde no se me cuestione por mi género, por mi sexo, por mi género, no se me cuestione por mi orientación del deseo, o porque soy más chica, más baja, más alta, más gorda, o porque soy indígena o no soy indígena. ¿Te das cuenta? Entonces un cambio, las mujeres aspiramos a un cambio total. Si quieren decirnos, acusarnos de algo, acúsenos de que queremos cambiar las estructuras desde la planta hasta el cielo, de todo, pero para hombres y mujeres. Ok. Eso podría ser un ejercicio muy sencillo. Una vez yo me vi sometido a ese ejercicio. Yo tenía que decirte a ti, te lo voy a decir ahora aquí en pantalla. Debbie, tú eres más grande y más importante que yo. Gracias. ¿Qué tendrías que decirme a mí? Tú eres tan importante como yo. Y somos todos iguales. Sí. ¿No es cierto? Con esa reflexión final te vamos a dar las gracias por haber estado con nosotros en el capítulo de hoy. Nos tomamos tiempo. Yo quise más escuchar que preguntar. Cumplir en todo caso con mi batería de preguntas. Pero la verdad es que queríamos escucharte bien, porque creo que estos espacios son importantes y son necesarios. Sí, yo te agradezco infinitamente la posibilidad de estar aquí y de poder mostrar de que en realidad estamos pensando en todas y todos. Pensamos en el cambio en nosotras, pero para todo y todo. Y te doy las infinitas gracias porque nos permite explicar, porque las cosas son más complejas. Así es. ¿Te convido agua yo ahora? Te lo agradezco. Ok. Bueno, hemos conversado con Debbie Guerra, académica del Instituto de Salud Sexual y Reproductiva de la Universidad Austral de Chile y vocera de la Red de Mujeres de Valdivia. Pero así como Debbie estuvo hoy en este programa y en este canal, habrá sin duda otros medios que abrirán sus puertas también para que las voceras de este querido sur austral puedan estar allí conversando de estos temas. Si algo podemos sacar en limpio, además de esa reflexión final que hacíamos, es que yo lo quiero dejar dicho, aquí lo mostramos hace un rato. Mire a la mujer en sus capacidades, en lo que significa, y no como lo dijimos aquí, como un pedazo de carne, ¿no? O fijándose en su corporalidad. Es tiempo de empezar a hacer esos cambios en la estructura mental de nosotros los hombres
para que de esa manera podamos también contribuir a aquello. ¿Cuántas mujeres tengo yo en mi familia? ¿Cuántas tiene usted? Y de eso se trata la vida. Nos encontramos en el próximo capítulo de Actualidad UH. Gracias y hasta entonces. Y a ti, David, te doy de nuevo las gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Andi ve bajo tu cama, yo guardé esa mitad, tu mitad para este viaje. Un huracán se duerme, un huracán se duerme entre tú y yo. Es un viaje más, solo un viaje más. Tu vida es un viaje más, solo un viaje más. La vida es un viaje más, solo un viaje más. Tu vida es un viaje más, solo un viaje más.